Sinceramente no sé muy bien por qué comparto esta historia. Tal vez me gustaría saber si alguien más ha visto a esta persona o ser. Sinceramente no lo tengo muy claro, pero he visto cómo tratan las historias en este canal. Aunque mi historia no es precisamente de terror, sí es algo muy extraña y muy personal. Aunque a veces me pregunto, ¿qué tan real es todo aquello que vemos y percibimos? Me pregunto cuántas veces no hemos visto a un ente o ser que no pertenece a nuestra realidad. En el año 2005, cruzaba mi segundo año de preparatoria. En mi prepa había un chico que nunca vi entrar a clase. Siempre estaba deambulando cerca de los jardines y los campos de fútbol de la escuela, aunque me había cruzado en algún momento con él. No le había prestado atención hasta que la chica que me gustaba me habló de él. Y aunque en primer momento intenté analizar el por qué le gustaba y en base a eso intentar hacer algo para llamar la atención de esa chica, pronto me olvidé de ella, pues en verdad parecía obsesionada. Aquel chico a mí me hacía muy raro. La energía que lo rodeaba era muy extraña, pues cada vez que estaba cerca de él, sentí una presión muy grande y era normal verle solo todo el tiempo. Por la forma que utilizaba su cabello, nunca pude verle la cara, y en las 3 veces que lo había visto, siempre lo vi hablando solo. No le entendía nada. Siempre vestía totalmente de negro, y si lo veías de lejos, era muy difícil distinguirlo. Otro detalle de su apariencia es que traía unos audífonos grandes con un Walkman. Siempre estaba a todo volumen. Noté que a partir de que empecé a notarlo e intenté acercarme a él, pasaron cosas raras a mi alrededor. Cuando estaba solo y afuera en mi casa o en la escuela, veía sombras de reojo. Empecé a pelear y a distanciarme de mis amigos, pero en los estudios me iba bien, así que en ese momento yo lo vi como algo positivo, pues algunos de mis ex amigos reprobaron. Durante mi tercer año de preparatoria me crucé con él por primera vez, antes de perder el año escolar. Ya pasaban de las 9 de la noche. Yo iba saliendo de la biblioteca rumbo hacia mi última clase. Al ir por medio de las tumbas, así le decíamos a las jardineras, noté que venía hacia mí cuando ya estaba a unos pasos, pues no había sentido nada ni escuchado ruido alguno. Cuando me crucé con él, dijo: «Mabe está sola, te está esperando», y siguió de largo. Mabe era el apodo de mi media hermana, y para ese entonces tenía varios meses que no la veía. Ella tenía 3 años menos que yo. En ese entonces 13. Por algunos temas familiares mi papá se separó de su mamá 6 años atrás, pero yo retomé contacto con mi hermana un año después a través de las redes sociales, y la iba a visitar frecuentemente a la casa de su abuelita cuando ella estaba por allá. Hasta antes de contactar con ella por las redes sociales, yo no sabía dónde vivía, pues mi papá seguía con lo de la demanda para que la dejaran ver a mi hermana. Bueno, la cosa es que para cuando me crucé con este tipo, tenía unos 3 meses que no la veía, aunque se me hizo muy raro que me mencionara su nombre. Pensé que me lo había imaginado, pues ya extrañaba a mi hermana y no le di la importancia necesaria. Esa noche cuando llegué a casa le mandé un mensaje, pero no me respondió. Una semana después lo volví a escribir, pero seguía sin responder. Un mes después del primer mensaje, fui a ver a su abuelita y me dijo que mi hermana había fallecido. Cuando lo dijo, yo pensé que estaba bromeando, ya que no la había visto al menos unos 3 meses, y lo dijo de una forma muy fría. Pero cuando vi cómo le empezaban a brotar lágrimas de sus ojos, sentí como algo se rompía dentro de mí. Me contó que había discutido con su hija, porque ella la dejaba a diario a mi hermana y se iba con sus compañeros de trabajo. Le dijo que ya no la iba a cuidar o que le pagara por el cuidado de la niña. Mi ex madrastra no quiso saber nada de eso, así que la dejaba encerrada en la casa, pues no quería que hiciera amistades con los niños de la zona donde vivían. Esto último se lo dijo a mi ex madrastra en forma de reclamo, culpando a su madre por su muerte. Aquí cabe aclarar, después de ese día y hasta 5 años después, no se supo nada sobre la madre de mi hermana. Entonces, la señora dijo entre lágrimas: «A mi niña se le reventó el apéndice».
Mientras estaba solita en la casa, se puso a llorar con más fuerza. Cuando lo dijo, la impotencia, la culpa, el coraje, todo se juntó en mi interior. No podía llorar, no podía gritar, ni siquiera hablar. Salí de ahí sin decir nada, y al llegar a mi casa exploté contra mi padre que me esperaba para cenar. Él no sabía nada. Hacía 4 meses que no veía a mi hermana, y su ex esposa solo le respondía no más que para pedir dinero. Pero desafortunadamente, eso era normal en la relación que ahora tenían. Durante varios días no fui a la escuela, y cuando fui unas semanas después, ya había perdido el año. Andaba en modo zombie todo el tiempo. Me quedaba solo hasta tarde en la biblioteca o en las tumbas de la escuela, pues no quería ver a mi papá. Él estaba igual que yo. Además, lo seguía culpando por lo sucedido. Pensaba que no había hecho lo suficiente, que no habíamos hecho lo suficiente ambos. El último día que fui a la escuela, estaba sentado en la parte trasera de la biblioteca pensando en cómo podía ponerle fin a todo. Él iba saliendo desde la oscuridad de las canchas, pues en esa zona no estaba iluminada, y cuando llegó hasta donde yo estaba, se puso en cuclillas frente a mí y me dijo que con lo que estaba pensando hacer, no podría ir con ella, a lo que le contesté que no importaba, que lo sabía. Él se paró, me dijo que fuera a visitarla y se fue. Esa misma noche fui con la abuelita de mi hermana para que me dijeran en dónde la habían sepultado. La señora se me quedó viendo y me llevó a la habitación donde dormía mi hermana cuando se quedaba sola en casa. Tenían sus cenizas en un pequeño altar con veladoras y su foto. Me acerqué hasta ella y le pedí perdón por haber tardado tanto en ir a verla, por no haberla buscado antes, por no haber hecho caso de las señales que yo creía que me había mandado. Lloré y grité por horas. Pensaba en el dolor y la soledad que ella había sentido antes de perder la vida. Su abuelita tomó su foto y empezó a llorar también, por lo que uno de sus hijos me quiso sacar de la casa, pues lo estaba haciendo más difícil para todos. Pero la señora lo detuvo y me dejó solo en el cuarto. Intenté calmarme y sin notarlo me quedé dormido. Fueron solo unos minutos, pero soñé con un día que fuimos a comer helado. Paseamos en el parque y cuando íbamos camino a casa de su abuelita para dejarla, me abrazó y me dijo que me quería mucho, que no la olvidara. Esto último no formaba parte de los recuerdos de ese día. Al salir de la habitación hablé un rato con la señora y le dije que podía contar conmigo para lo que fuera. Le pregunté si no tenía una foto que me diera para ponerla en mi casa, a lo que ella me dijo que la buscaría en algún lugar. Año y medio después regresé a la preparatoria. Pasé con mi vieja credencial, pues en ese entonces no eran tan estrictos los accesos. Eran cerca de las 6 de la tarde. Me dirigí directamente hacia la biblioteca. Subí al 6º piso y me quedé hojeando un libro de magia y simbolismo. Viendo hacia las canchas de fútbol, por alguna razón, creí que aún encontraría ese tipo en la preparatoria. Tenía muchas preguntas para él. Esperé durante 1 hora hasta que me pareció absurdo lo que hacía, pues si él era un alumno seguramente ya se había graduado. Pero cuando iba saliendo de la biblioteca lo vi pasar frente a la puerta. Cuando salí fui corriendo a la dirección a las canchas, pues para allá había pasado, pero no lo encontré. Le di la vuelta corriendo a la biblioteca, pero tampoco lo pude encontrar. Decidí irme. Algunos chicos se me quedaron viendo como si fuera un loco, y en ese momento me pareció verlo de reojo, en medio de la cancha. Al voltear, estaba ahí, pero de repente se esfumó como un salto de una película vieja, como si se hubiera cortado la imagen. Me pareció que esa visita me había puesto muy mal, y solo estaba imaginando cosas, por lo que me fui de esa escuela y nunca más volví. Suscríbete si te ha gustado esta historia y recuerda, tu mejor manera de apoyar a este canal es dejando un me gusta en el video. Nos veremos en un próximo video de este canal. Esto fue Relatos de Noches Oscuras.